La senadora Nancy de la Sierra Aramburu, por favor. Gracias. Desde hace 3 años he usado esta tribuna para hacer análisis jurídico de cada una de las iniciativas o dictámenes que discutimos. Y por eso seguiré repitiendo, y tal vez los convenza, de que el diálogo, el debate de altura, el debate constructivo, la argumentación crítica, pero sobre todo, guardar una relación cercana y de confianza con las y los ciudadanos, es lo que debe permitir legislar en el Senado de la República. Es por eso que hoy, después de escuchar a las y los mexicanos que están preocupados por este paquete económico y que no somos esta burbuja de políticos que están a favor y en contra, sino los mexicanos que están preocupados porque tienen que allegarse de un contador para presentar sus demandas y sus finanzas y sus declaraciones. A ellos nos debemos y por eso tendré que hacer las observaciones de 13 reservas de esta ley de impuestos sobre la renta y el Código Fiscal de la Federación, que trataré de ser y de explicar claramente a todas y a todos ustedes. Mi primera propuesta tiene que ver con el artículo 151 de la ley del ISR, que limita las deducciones que las personas físicas podemos realizar a donar recursos a organizaciones de la sociedad civil. Y aquí critican mucho que son fantasmas, que no existen, que lucran, pero la realidad, quienes hemos trabajado de cerca con las organizaciones de la sociedad civil y hemos visto que hacen una gran labor, hoy seguramente van a estar de pésames. Este esquema planteado por el gobierno federal es tan preocupante como desproporcional y desmedido. No es claro, como pretenden que esto signifique una política eficaz, cuando el fisco podría obtener más o menos 19 millones de pesos, pero las asociaciones civiles podrían perder 8 millones de ingresos. Son miles las que están registradas, las que tienen recibos deducibles. ¿Por qué no hacer una revisión y eliminar a todas aquellas que no cumplan con la ley? Pero dejemos a aquellas que sí han cumplido con una función, que necesitan estos ingresos para seguir funcionando como un contrapeso democrático en nuestra sociedad, pero también para seguir prestando servicios de asistencia social que el Estado ha fallado en promover entre sus ciudadanas y ciudadanos. Un ejemplo clarísimo es lo que he mencionado varias veces y en repetidas ocasiones desde esta tribuna. Y se trata de los refugios de víctimas de la trata de personas. Hay 10 refugios en 10 entidades de la República. ¿Y saben qué? Solo 3 las mantiene el gobierno. 7 de ellas viven de los ingresos que aquellos contribuyentes prefieren otorgar a estas organizaciones que ayudan que dárselo al gobierno y continuar con la corrupción. Por eso es importante que busquemos razonar y ojalá se aceptaran las propuestas. Mis preguntarías a estos refugios, y seguramente hoy lo están preguntando esas organizaciones de la sociedad civil, si el Estado puede, si no va a permitir que ellos reciban, pues entonces que abran refugios y que sea ley, como le dice la ley de trata de personas. Que cada estado tenga un refugio que cuente con el apoyo y el seguimiento a estas víctimas. ¿A quién va a beneficiar esta medida? ¿Vamos a aprobar un dictamen que perjudique a todos aquellos que son beneficiados a través de una labor social? Ante estas francas preocupaciones, quiero proponerles conservar el texto vigente de la ley del ISR para que las personas físicas puedan continuar deduciendo donativos hasta el 7% del ingreso anual, asegurando una fuente de ingreso para la sociedad civil que necesita recursos para ser proactiva, estar vigente y asumiendo lamentablemente el rol que el Estado debiera cumplir.
Por otro lado, también quiero plantear modificaciones a los artículos 74, 74A, 111, 112, 113, 113E de la ley del ISR para eliminar el régimen simplificado de confianza que proponen las autoridades y así mantener el régimen de incorporación fiscal vigente para las y los productores agrícolas, ganaderos, silvícolas o pesqueros. El modelo de tributación actual para esta industria es resultado de años de lucha del sector pecuario, porque las autoridades que estimulan el fisco ha facilitado y fomenta la actividad pecuaria. Con estos cambios no sabemos si esto siga sucediendo. El régimen simplificado propuesto en la miscelánea deja atrás aquellas facilidades administrativas e incentivos que fortalecen a la industria pecuaria cuando deberían velar por una reactivación económica efectiva ante la crisis sanitaria. Además, propongo adicionar un artículo transitorio a la ley del ISR, donde se precise que las empresas maquiladoras tengan un año para dejar de usar la resolución anticipada de precios de transferencia para calcular sus impuestos y enterarlos al fisco, ya que si se requiere de grandes y complejos ajustes para estos modelos de negocio de las maquiladoras, se podría transitar el uso exclusivo del método Safe Harbor que propone el dictamen. En cuanto al Código Fiscal de la Federación, sugiero eliminar algunos fragmentos de los artículos 52, 91A y 96 de este ordenamiento porque castigan de manera desproporcional e injustificada a las y los contadores que no denuncien algún delito reflejado en los estados financieros de las empresas. Planteo esta eliminación con la firme convicción de que con el derecho penal no es la solución a todos los problemas de la política pública, asegurando que los incentivos y otras formas de disuasión son medidas más asertivas y recomendadas para lograr una recaudación fiscal eficiente y transparente. Lo anterior sin dejar de mencionar que el supuesto descrito en el dictamen constituye un caso de complicidad y no de coautoría del delito, por lo que la pena de 6 años de cárcel que se pretende imponer a los contadores debería ser significativamente menor. Por último, pero no menos importante, en mis reservas, busco modificar el artículo 27 del Código Fiscal para eliminar la obligación de las personas mayores de 18 años de registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes cuando no realicen actividad económica. Planteo este cambio y lo comentó el senador Mancera, porque hay que decirlo, el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales establece con absoluta claridad que las bases de datos solo podrán crearse cuando se justifique su creación con finalidades legítimas, concretas y acorde a las actividades sujetas a la regulación. En este caso, la autoridad no ha puntualizado cuál es la finalidad concreta y legítima de esta base de datos, así como tampoco ha detallado cómo se definirían las actividades económicas previstas en el artículo 27, dejando a las y los receptores de la norma en un estado de incertidumbre jurídica. Quiero dejar sentado que mientras esa finalidad legítima y concreta que existe en la ley no se puntualice, no podré acompañar este dictamen que están presentando. Compañeras y compañeros, la pandemia de COVID ha dejado a nuestra economía en un estado de fragilidad sin precedentes, pero también nos ha dejado la importante lección de que la solidaridad es un valor fundamental para sobrellevar las dificultades que enfrentamos como país. Hoy apelo a su valiosa lección para que la mayoría de ustedes nos escuchen, para que tomemos de la mano a todos aquellos que probablemente pensamos diferente, pero tenemos las mismas responsabilidades. Tenemos que aprobar este paquete económico, pero tenemos que hacerlo pensando en las y los mexicanos, pensar en la reactivación económica, después de esta grave crisis que hemos sufrido en décadas. Concluyo reiterando desde el Grupo Plural del Senado
que seguiremos acompañando aquellas propuestas que contribuyan al bienestar y desarrollo de nuestro país, sin dejar de señalar con ánimo propositivo todo aquello que deberíamos mejorar. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Presidente, disculpe.